Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 88, inicia, el amanecer del final. Mientras tanto, en la Academia Kubo, el Club del Ocultismo presentaría a los demás estudiantes la oportunidad de poder visitar el edificio, y poder conocer más a los miembros de este, mientras que también el Consejo Estudiantil le diría a Rias, que si podían tener un segundo round en un juego entre sus miembros, donde ella diría que sí, mientras que al ser más por parte del Club del Ocultismo, se dividirían algunos miembros del club para apoyar al Consejo Estudiantil. Así Bardo y Udo serían quienes estarían liderando a ambos grupos. Por su parte, Bardo estaría liderando al Club del Ocultismo, donde estaría el clan Gremory, junto a Ikaros, Ninfu, Ravel, Pony y Kun, mientras que por parte del Consejo Estudiantil, serían Udo, Sona, Tsubaki, Kobe, Irina, y el resto del consejo, mientras que Kateria y Roswei serían los árbitros en esta contienda. Así comenzaría el juego, donde ambos equipos darían lo mejor de ellos, donde quedarían empatados, así, todos irían a las gradas a tomar agua. Donde Sona diría, vaya, este juego sí que fue genial, mientras que Bardo diría, concuerdo contigo Sona, y más porque estamos todos reunidos. Así Bardo abrazaría a Udo y Kobe, donde Kobe diría, mientras ponía una sonrisa, ¿quién diría, que jugaríamos en un juego así? A lo que Tsubaki diría, mientras estaba algo sonrojada, por cierto, Udo-kun, así él la vería, y después diría, sí que pasa, a lo que ella diría, Eto, se quedarán por el resto del semestre en la academia, a lo que Udo se sorprendía por esa pregunta. Al igual que Kobe, Kun y Bardo, a lo que Sagi diría, es cierto, ya que ustedes trabajan como marinos, a lo que Kobe diría para no tener un momento incómodo, que claro que se quedarían hasta concluir sus estudios, donde Irina al oír eso se pondría feliz, y en eso lo tomaría de su hombro, y después diría, entonces, nos graduaremos juntos, así ella se sonrojaría, mientras Kobe también tenía un leve sonrojo, mientras que Kun al ver esto pondría una sonrisa, y después vería a Kobe. Y en eso ella asentiría su cabeza, a lo que Sagi después vería a Issei, y luego le diría, por cierto, Issei, ¿escuchaste ese comunicado sobre la competencia en el Mar del Oeste? A lo que Issei diría, ¿comunicado? ¿De qué hablas Sagi? Donde Sagi diría, es un comunicado que dieron para una competencia en una isla llamada Gubalei, pero no sé por qué la marina lo quitó, creo que aún no estaba listo, por eso fue que lo cortaron, pero ante esto, Bardo y Udo, se extrañarían de eso. Por lo que se acercarían, a lo que Bardo diría, Sagi, ¿de qué comunicado hablas? A lo que Sagi diría, de este, así él sacaría un Den Den Mushi, y después diría, escuchen, así los demás también notarían esto, por lo que se acercarían, y después Sagi activaría su Den Den Mushi, y en eso la voz de una niña sonaría, atención, gente del mundo, de los mares, de la Gran Line, quieren poder, riqueza, fama, pues todo eso puede ser de ustedes, habrá una competencia en la isla de Gubalei. En el Mar del Oeste, todos están invitados, piratas, recompensas, todo el mundo, el premio es el éter, un objeto que puede volver tus sueños realidad. Si no me creen, pueden ir a esa isla y comprobarlo, no pierden nada con ir, pero háganlo rápido, porque la marina cortará esta comunicación, así el mensaje se perdería, y después algunos se sorprenderían, pero Sagi diría, esa competencia suena genial, aunque por el hecho de que vayan piratas es algo aterrador. Pero aquí lo extraño es que la marina sacó otro comunicado después, así él lo pondría, y después su Den Den Mushi diría, atención a la población, el mensaje que fue transmitido a las 900 horas, pedimos que de favor no sea tomado con seriedad, ese fue un mensaje de extorsión de piratas para engañar a las personas, citarlas, y robar sus pertenencias, pedimos de favor ignorar este comunicado, los responsables de este engaño ya fueron atrapados, y pagarán por sus crímenes de jugar y atentar contra la vida de las personas. Así el mensaje se perdería, pero todos se impactarían, donde Asia diría, el éter, ¿qué es eso? Pero Roswei se sorprendería, ya que ella sabría de algunos objetos nórdicos de su facción, y ese era uno de ellos, a lo que Sagi diría, verdad que es sorprendente, pero debió haber sido algo serio como para que la marina hiciera un comunicado, pero Bardo después diría, Sagi, así él lo tomaría de los hombros, y después diría, ese comunicado, cuando salió, a lo que Sagi y los demás se sorprenderían por ver a Bardo así.
pero luego él diría, cuando salieron esos comunicados, a lo que Sagi diría, hace apenas 24 horas, casi al instante del primer anuncio, fue lanzado el otro, así Bardo, Udo, Kobe, Kun y Roswell se sorprenderían, a lo que Udo estaba a punto de decir algo, pero después su Denden Musi sonaría, así él lo respondería, y después diría, sí, aquí Bardo, pero después del otro lado, la voz de Sengoku se escucharía, quien diría, Bardo, a lo que Bardo se sorprendería, pero después diría, Sengoku-sama. Donde Sona y Tsubaki al oír eso dirían, ¿qué? ¿El almirante de flota? Donde Rias y Akeno dirían, el abuelo de Udo. Así Udo también se sorprendería, y luego diría, abuelo. A lo que Sengoku mientras tenía un semblante preocupado en su voz diría, ha aparecido, el objeto que me habías pedido buscar, el éter. Ante esto todos se impactarían, pero más Roswell, 24 horas antes, en Marineford, todos los soldados estarían llevando a cabo sus misiones como de costumbre, pero después todos escucharían el mismo comunicado sobre la competencia que se realizará en Good Valley, donde muchos soldados dirían, ¿qué? ¿Oyeron eso? ¿Una competencia? Donde esté de por medio un objeto llamado éter, mientras que Sepir, Tsuru y Garp, estarían en la oficina del almirante de flota, mientras ellos junto a Sengoku también habrían escuchado el comunicado, a lo que Sepir diría, una competencia, pero ¿qué clase de competencia es esa? A lo que Sengoku al haber escuchado la palabra éter se habría quedado sorprendido, mientras Garp también, donde Tsuru diría, Sengoku, ¿qué pasa? Donde Sengoku estaba a punto de decir algo. Pero después su Denden Musi comenzaría a sonar, y después él lo contestaría, a lo que él diría, aquí el almirante de flota, mientras que del otro lado, Kon, el comandante a cargo de la marina le diría, Sengoku, así él diría, Kon, comandante, ¿qué sucede? A lo que Kon diría, ya escuchaste el comunicado que se acaba de lanzar, a lo que Sengoku diría que sí, donde Kon mientras ponía un semblante serio diría, ¿estás solo, o estás con alguien? A lo que Sengoku diría que estaba con Garp, Tsuru, y Sepir. A lo que Kon diría, con ellos, que bueno, pon el altavoz, a lo que Sengoku se sorprendería por eso, pero después procedería a hacerlo, a lo que Sengoku diría, comandante, está en altavoz, a lo que Kon diría, bien, quiero que me escuchen con mucha atención, Garp, Tsuru, Sepir, Sengoku, a lo que Tsuru diría, ¿qué sucede comandante? A lo que Kon diría, el comunicado que acaban de escuchar, es real, ante esto los cuatro se sorprenderían, y después Sepir diría, que, en realidad hay una competencia. Donde Kon diría, no tenemos mucho tiempo, Sepir, Tsuru, Garp, necesito que vayan de inmediato a la isla de Good Valley, les enviaré más información en el camino, pero ahora deben de ir a ese lugar, Sengoku, tú quiero que te comuniques con todas las bases de comunicación y transmisión, y quites de inmediato ese mensaje, pero quiero que también mandes otro comunicado diciendo que ese fue un mensaje dado por un grupo de piratas para atrapar personas, donde Sepir diría. Pero comandante, ¿qué está sucediendo? A lo que Kon diría, escúchenme, sé que a muchos de ustedes no les agradan los dragones celestiales, pero ellos en Good Valley van a realizar un torneo de cacería con varios civiles que tienen como sus esclavos, la orden que me dio el Gorosei, fue de mover fuerzas para protegerlos, ya tengo esas fuerzas, pero lo que yo les quiero pedir, y que no es orden de ellos, es que ustedes vayan, con intención de protegerlos. Pero en realidad, quiero que saquen a todo el número de esclavos que puedan de esa isla, a lo que ellos se sorprenderían, donde Sepir diría, sacar a los esclavos, donde Kon diría, así es, no sé quiénes podrían tomarse en serio el comunicado, pero en el mundo de los piratas, ya se había estado corriendo el rumor de un objeto que podría volver tus sueños realidad, entonces cabe una gran posibilidad de que sean piratas y cazarrecompensas quienes vayan, a lo que Tsuru diría, ¿y qué hay de los Shichibukai, o el Cyberpol? A lo que Kon diría, el Gorosei quiere que esto se resuelva con el mayor secreto, estamos arriesgando nuestro trabajo, o más importante, nuestra vida, solo con esta conversación, pero los necesito a ustedes, por los viejos tiempos, así ellos se sorprenderían, pero después pondrían una sonrisa, por lo que dirían que sí, mientras que Kon también les diría que calmen a todas las demás fuerzas, y que nadie se entere de esto, más que ellos cuatro, de esta manera, los cuatro comenzarían a moverse, donde Garp, Tsuru, y Sepir comenzarían a dirigirse hacia esa isla. Mientras que Sengoku haría lo que le pidió Kon, y crearía un comunicado que transmitiría de manera inmediata a todas las redes de comunicación, mientras también quitaban el comunicado que se transmitió. Por otro lado, en la base de los piratas Rocks, Barba Blanca diría, con que un grupo de piratas le jugó una broma a la marina, a lo que Shiki diría, eso es pura mierda, la marina suele hacer lo que sea para salvar el trasero de los malditos viejos esos de la Tierra Santa, donde Davidions diría. Así que después de todo, no estabas tan loco como yo
creí, y parece que no romperemos nuestra alianza, a lo que todos verían a Xebet, y en eso Xebet comenzaría a reírse, mientras decía, entonces, ¿qué rayos están esperando mocosos? Vamos hacia la isla de Good Valley, así él después saldría hacia una terraza de donde estaban hablando, y luego al salir, en toda la isla donde estaban ubicados, habría una gran cantidad de piratas que estarían bebiendo, comiendo, apostando, y acostándose con mujeres, donde Xebet diría, escúchenme idiotas, así todos mirarían hacia arriba, y después Xebet diría, ¿escucharon el comunicado? Donde otros piratas dirían, sí, no estabas tan loco, por lo visto era cierto lo que dijiste, si hay un objeto con esa capacidad, donde Xebet pondría una gran sonrisa, a lo que él diría, entonces, ¿qué mierda están haciendo aquí? El éter sí existe, vamos a God Valley, que gane el mejor, así todos los piratas dirían que sí, y después comenzarían a subir a sus barcos, y comenzarían a marcharse. Mientras que Kaido diría, es correcto lo que estás haciendo, entre más piratas, menor será la posibilidad de tener la victoria, a lo que Xebet comenzaría a reírse, y después diría, no seas idiota, se ve que apenas son unos mocosos, a lo que Big Mom diría, ¿de qué rayos hablas? Así Xebet diría, habrá muchos piratas, eso sí, pero entre tanto caos, habrá una mayor posibilidad de que podamos tener la victoria, después de que todos se maten entre sí, podremos actuar. Así él vería como algunos piratas se estaban pasando un mensaje, y ellos estaban dirigiéndose hacia otro lado, así la noticia comenzaría a ser esparcida por todos los mares, mientras que en el barco de los piratas Roger, Scooper diría, ¿oyeron eso? A lo que Rayleigh diría, la marina desmintió ese mensaje, pero ahora, si es cierto lo que dijeron estos tipos, así ellos tendrían algunos cuerpos de otros piratas muertos a sus pies, a lo que Roger diría, si es cierto lo que dijeron. Ese canalla de Xebet también va a ir, lo que significa que podré asesinarlo con mis propias manos, no puedo dejar pasar por alto que él haya destruido nuestro barco, así Roger recordaría una batalla que tuvieron contra Xebet, donde Xebet quería reclutar a Roger, pero Roger al oponerse, se habría librado una dura batalla entre ambas tripulaciones, donde los ganadores habrían sido los piratas Rocks, así Rayleigh diría, maldición, esa tripulación sí que es fuerte, donde Scooper diría, solos no podríamos acabar con ellos, a lo que Roger diría, no importa, aún así lo intentaremos, así él comenzaría a reírse. Mientras tanto, en otra isla, Venus, quien después de enterarse de que el éter sí estaba en la Tierra, habría estado investigando con constancia el mundo humano, y él también habría escuchado el comunicado, donde una mujer de piel blanca con unos colmillos, y unas alas negras diría, Venus-sama, a lo que Venus diría, lo sé Shaltir, también lo escuché. Así él pondría una sonrisa, mientras decía, así que por fin apareció, donde él vería al cielo, y luego comenzaría a reírse, mientras decía, maldito Loki, esto casi será un Ragnarok, que lástima que no estarás para verlo, así él se colocaría de pie, y luego junto a Shaltir caminarían hacia donde estaban una gran cantidad de ángeles caídos preparando sus armas, a lo que Venus diría, escúchenme, así todos lo verían, y luego dirían, Venus-sama, por lo que ellos se arrodillarían. A lo que Venus diría, ha llegado la hora, atacaremos la isla de Good Valley, iremos por el éter, acabaremos con este maldito mundo de escoria, actuaremos ya, así él levantaría su espada, y después todos los demás ángeles caídos dirían que sí, mientras alzaban sus espadas, mientras tanto, en otro lugar, Wolf estaría sentado en una pequeña balsa, mientras decía, con que una competencia, eso es pura mierda, debe de haber algo más detrás de esto, así él después diría. Mientras ponía una ligera sonrisa, se escucha divertido, creo que iré, de todas formas no pierdo nada, si voy y no hay nada, no pasa nada, así él se pondría en marcha, mientras que en una isla donde habría hielo, un chico pelicastaño con una gabardina se dirigiría a donde estaban sentados un chico pelinegro también con una gabardina, y un chico con otra gabardina, a lo que el pelinegro diría, otro juego de cacería, no me lo tomen a mal, pero no creen que esos juegos se vuelven aburridos. Solo matamos gente débil que no es capaz de defenderse, yo quiero algo que me haga demostrar mi poder, no un estúpido juego de cacería, a lo que el chico pelicastaño diría, lo mismo pienso yo, pero el único que se ha divertido es Garling, así el otro chico se quitaría su capucha, y luego diría, ¿quién les dijo que eso fue divertido? Faramir, Aragón, a lo que Faramir, el chico pelicastaño diría, por la expresión que traías después de enfrentarte al nieto de Lancelot-sama.
a lo que Aragón, el chico pelinegro diría, si ese sujeto no tuviera la sangre de los Dee en sus venas, quizás podríamos haber hecho algo con él, donde Garling mientras comía diría, no sean idiotas, así ambos lo verían, y después Garling diría, no deben subestimarlo, aunque no me guste aceptarlo, si alguien como un Dee es entrenado por un caballero sagrado, el resultado, yo creo que sería monstruoso, a lo que Faramir diría, hablas de lo que pasó con el caballero lobo. A lo que Aragón diría, bueno, a decir verdad, tienes razón, de entre toda la basura mortal que hay debajo de la Tierra Santa, ese caballero es al único que respeto, primero porque es un Dee que tuvo el privilegio de entrenar con Lancelot Sama, y tanto fue su progreso, que nuestro señor lo estaba tomando en cuenta para ser el nuevo líder de los caballeros sagrados, a lo que Faramir diría, el único aspecto que no me gusta de ese sujeto, es que es un Dee. Donde Garling diría, ese hombre estaba extremadamente loco, ir al sol o a la Tierra Santa y causar un gran destrozo, a lo que Faramir diría, es verdad, aún recuerdo cómo fue ese día, pero después Aragón diría, bueno, como sea, da igual, así él vería a Garling, y después diría, ¿qué haremos? El resto de las familias no se enojarán si no vamos, pero luego Faramir diría, por cierto, no irás a ver a tu hijo, siempre se llevan a todos los miembros de las familias sin excepciones, no es así, Garling. Donde él al oír eso los vería, y en eso diría, no tengo por qué ir a ver a un mocoso que solo fue concebido para mantener mi linaje, no soy un retrasado mental como para ir, a lo que me refiero, es que no me interesa, a lo que Garling diría, además, a mí me da igual ese estúpido juego de cacería, siempre lo gano, y por lo mismo, a mí se me hizo bastante aburrido. Así que yo no tengo planeado ir, si ustedes quieren, hagan lo que quieran, donde Faramir y Aragón seguirían comiendo, mientras decían, no, es una pérdida de tiempo, así los tres seguirían comiendo un gran trozo de carne de caribú que habrían cazado, mientras tanto, en la isla de Good Valley, habrían muchos tenryúbitos reunidos, mientras decían, preparen todo para el juego, que ya quiero que comience, así ellos estarían en lo más alto de una colina, para más específico en un castillo. Mientras una gran cantidad de soldados estarían preparando lo que parecía ser un laberinto, al igual que estarían preparando varias armas con flechas, mientras también estarían llevando a varios esclavos, pero después un niño de cabello morado diría, todos deben resistir, tenemos que resistir, hay que escapar de aquí, mientras que también un chico grande diría, pero ¿cómo escaparemos de aquí? Mientras que una niña de pelo rosa diría, no se preocupen chicos, algo se presentará, o alguien se presentará, así ella pondría una sonrisa, mientras se reía, a lo que el niño de pelo morado diría, ¿de qué te ríes? A lo que ella diría, de nada Ivankov, solo recordé algo que me pareció gracioso, pero después ellos junto a los otros esclavos serían colocados en el laberinto.